poder yo hacerles llegar una pequeña evaluación y que puedan también, que hagamos de esta hora y cuarto que tenemos interactiva y podamos hacerle todas las preguntas también a la autora, porque esto de la virtualidad a veces tiene cosas buenas también, pues cierto, tener la posibilidad de conectarnos rápidamente con una autora de un libro, ¿cierto? Y que nos pueda resolver, ¿cierto? Algunas preguntas, dudas o también algún comentario. Así que están entrando gente, estamos esperando porque hay gente que está recién entrando al link. Y luego también es posible que todos los que entren, ¿cierto?, puedan mantener sus micrófonos en modo silencio, salvo. Muchas gracias, y Cristina nos puso también su correo. Muchas gracias a todos. Eso es importante para nosotros también, ¿cierto?, tener, ¿cómo se llama?, evaluaciones de nuestras actividades, porque eso implica también seguir avanzando y creciendo. Usted me dice, directora. Empecemos, Hugo. Empecemos. Listo. Buenos días a todos y todas. Estamos hoy día en una actividad de trabajo social de la carrera de trabajo social de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Agradecemos a todos los que están conectados hoy día en esta actividad de relanzamiento del libro Historias, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, desde 1850 hasta el 2020. Es decir, 170 años de historia en una hora resumida. Va a ser interesante, así que una gran labor de nuestra moderadora, que es nuestra directora de la carrera, doctora Ana María Galdame, que va a tener que en una hora resumir 170 años de esto de historia con la autora del libro, que ya la va a presentar nuestra directora. Esta actividad obviamente aporta la reflexión sociohistórica del movimiento feminista en Chile. Valoramos también y valorar los avances en materia de la perspectiva, ¿cierto?, de género, e identificar avances y desafíos en esta materia. Para nosotros es importante seguir en estas líneas porque también esto baña nuestro currículum académico, ¿cierto?, en áreas tanto como de la intervención social, la planificación y obviamente la área de la investigación. Así que dejo con ustedes a la directora de la carrera de Trabajo Social, doctora Ana María Galdames, la cual va a saludar y presentar a nuestra invitada de honor hoy día, la profesora Ana López. Bien. Ya, pues bien breve, porque lo importante acá es Ana. Hoy día tenemos el agrado de relanzar en nuestra carrera este libro. El título es un poco largo, pero lo vamos a repetir: Históricas, lo tengo anotado, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, 1850 al 2020. Y la idea es conversar acerca de qué se trata este interesante libro, y esto es lo que va a hacer Ana López, que es profesora de la carrera, tanto en pregrado como en posgrado, historiadora, magíster y doctorada en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, quien nos va a contar sobre este libro. Y solo a modo de adelanto podemos decir que se trata de un libro que reúne y compila un periodo bastante extenso, son 170 años, de estas historias que habían estado invisibilizadas, ¿no es cierto?, y que a través de esta iniciativa de un grupo de historiadoras de la red feminista decidieron, ¿no es cierto?, lanzarlo y reconectarnos con la memoria de este tema, ¿no es cierto? El libro plantea y visibiliza la incansable lucha que han tenido mujeres, algunas más visibles, otras que se quedaron en el olvido, pero que a través de este libro podemos reconocerla en este incansable, afán de luchar por los derechos y el bienestar de las mujeres para hacer de nuestro país, ¿no es cierto?, una sociedad más justa y equitativa. Entonces, Ana, te vamos a escuchar, y la metodología que vamos a ocupar es que vamos a
darle la palabra a Ana López Ditz, ¿no es cierto?, quien nos va a contar generalidades y en aproximadamente unos 15-20 minutos luego de este tiempo vamos a ir recolectando las preguntas que van a permitir profundizar lo que tú nos vas a narrar. Así es que, Ana, estamos ansiosas de escucharte y te doy la palabra. Bueno, gracias Ana María, bienvenidas a todas, a todos y a todes a esta segunda actividad que hacemos en la universidad sobre el lanzamiento del libro, que la verdad que has tenido una súper buena recepción y que tiene que ver obviamente también con la importancia, ¿no es cierto?, que ha tenido el movimiento feminista o los movimientos feministas en los últimos años. Y en realidad yo quería contarles un poco tanto del proceso de lo que fue hacer este libro, hacer esta investigación, como también un poco adentrarnos en algunos aspectos de lo que ha sido la historia del movimiento feminista en estos más de 170 años, ¿no? Que si uno lo piensa en ese nivel, la verdad es que ha sido uno de los movimientos sociales más activos e importantes de la historia, no solamente de nuestro país, sino en general, y que sin duda ha permitido, ¿no es cierto?, muchas conquistas para las mujeres y los movimientos también de la diversidad y la disidencia sexual. Así que bueno, quería partir un poco con dos contrastes, ¿no? Tenemos por un lado lo que fue la marcha del 8 de marzo del año 2020, que fue una de las marchas más importantes, ¿no es cierto?, de la historia de Chile, una marcha donde participaron más de 1,5 millones de mujeres, una marcha que también, ¿no es cierto?, implicó esta etapa, ¿no es cierto?, que bueno, acá tengo por fin el libro, ¿no?, donde aparece este logo, ¿no es cierto?, y esta frase tan importante e históricas. Y claro, tenemos este imaginario, esto que hemos instalado en los movimientos feministas en los últimos años: la revolución será feminista o no será, arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer, fuimos ola y nos convertimos en tsunami. Y por otro lado tenemos una realidad que también es la que vivimos hoy, donde en el contexto de pandemia, por ejemplo, solo en nuestro país, más de 900.000 mujeres abandonaron la fuerza de trabajo asalariada, donde ha aumentado la carga de trabajo doméstico y de cuidado de otras y de otros en más de 6 o 7 horas diarias, donde el femicidio frustrado, la cifra aumentó un 38% el año pasado respecto del 2019, donde la pobreza, ¿no es cierto?, recae sobre todo sobre las mujeres y en los hogares con jefatura femenina, donde se calcula que las mujeres tienen más de 40 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados. Entonces tenemos también, ¿no es cierto?, un mundo de contrastes, donde por un lado efectivamente hemos tenido grandes avances, ¿no es cierto?, de la lucha de los movimientos de mujeres y feministas, y una realidad que sigue dando cuenta de la profunda desigualdad, diferencia, ¿no es cierto?, desigualdad, explotación hacia las mujeres de todas las clases sociales, ¿no es cierto?, pero en particular a las mujeres trabajadoras. Y en ese contexto, el año pasado surgió este proyecto, que es un proyecto colectivo, un proyecto que hicimos un grupo de 8 mujeres, ¿no es cierto?, de 7 historiadoras de la red de historiadoras feministas y una compañera que es filósofa, donde nos propusimos justamente tratar de recabar, ¿no es cierto?, en pocas páginas, pero tratar de hacer una historia de lo que es el movimiento de mujeres, ¿no? Y lo que tuvo interesante un poco este proyecto, por un lado, esta idea de trabajar colectivamente, ¿no es cierto?, de trabajar de manera que todas pudiéramos aportar. Hicimos un trabajo que todas nos leímos, que todas también fuimos aportando, que estuvimos abiertas a las críticas, ¿no es cierto?, de todas. Un trabajo también donde nos planteamos una serie de desafíos, por ejemplo, el escribir el lenguaje no sexista, algo que evidentemente y producto también de las luchas de los movimientos feministas, de mujeres, estudiantes, académicas, funcionarias, se ha instalado en los últimos años, que nos parecía muy relevante también dar cuenta de ese lenguaje inclusivo. Un libro que también, ¿no es cierto?, se propuso que más del 90 o 95% de la literatura que usa es bibliografía de mujeres, también en un contexto, ¿no es cierto?, donde ha habido una demanda y un poco el movimiento del tsunami feminista que llevaron adelante sobre todo las estudiantes en distintas universidades el año 2018, instala también estas problemáticas. Donde también tratamos de recabar, ¿no es cierto?, los archivos de mujeres, las fuentes que permiten hablar de una historia de las mujeres y visibilizar también esa enorme producción que ha habido respecto de lo que es la historia de las mujeres. Y el libro un poco se organiza a través de 4 grandes capítulos,
que en su primer capítulo, que se titula Ensayos, Aprendizajes y Configuración de los Movimientos de los Feminismos en Chile, de mediados del siglo XIX a mitad del siglo XX, primero abordamos sobre todo lo que es, en una genealogía, ¿no es cierto?, el origen, cómo las mujeres empiezan a plantearse, a preguntarse, a problematizar la situación que están viviendo, ¿no? Efectivamente, claro, cuando hablamos del siglo XIX, de la historia, de la constitución de la nación, pero ¿qué está pasando con las mujeres que siguen viviendo una situación de subordinación, de desigualdad, ¿no es cierto? Pero ya desde 1850 empiezan a surgir las primeras voces de mujeres que empiezan a cuestionar esa situación, que empiezan a preguntarse por sus derechos, que empiezan a plantear la necesidad de discutir sobre la educación para las mujeres. Abordamos también en ese capítulo lo que es los inicios del siglo XX, donde el movimiento feminista en Chile ya es un movimiento que está bastante activo, donde tenemos, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras de los sindicatos que están comenzando a constituir un feminismo obrero, ¿no es cierto?, entre 1905 y 1920, donde tenemos prensa obrera feminista, donde tenemos a mujeres que se cuestionan tanto el lugar de ser mujeres, pero también, ¿no es cierto?, se plantean desde una perspectiva de clase, cuestionando la situación que viven como mujeres explotadas también en el trabajo. Damos cuenta del trabajo que hacen mujeres como Amanda Labarca en los círculos de lectura, ¿no es cierto?, en un momento donde las mujeres reciben una educación básicamente para ser dueñas de casa y reproductoras, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo, donde estas mujeres se atreven a cuestionar esos espacios, a plantearse la necesidad de incorporarse al trabajo asalariado masivamente, a la educación masivamente. Y por supuesto también abordamos en ese capítulo lo que es la historia del movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, el famoso MEMT, que de alguna otra manera va a ser conocido, ¿no es cierto?, por encabezar de alguna otra manera lo que es la lucha de las mujeres para conseguir los derechos políticos y los derechos civiles, ¿no? Una lucha que fue bastante disruptora del orden social, una lucha donde, por ejemplo, encontramos que muchas de estas mujeres eran perseguidas por la policía de investigaciones, eran seguidas, ¿no es cierto?, y donde se desconfiaba, se miraba con temor, ¿no es cierto?, a estas mujeres que se organizaban. Mujeres que se plantearon también, ¿no es cierto?, un cuestionamiento al orden social, quizás no utilizando los términos que hablamos hoy como patriarcado, pero sí hablando, ¿no es cierto?, de la desigualdad, cuestionando también, ¿no es cierto?, el capitalismo, cuestionando la vida que viven las mujeres trabajadoras. Y también de alguna otra manera nos preguntamos en ese capítulo qué es ser feminista, ¿no? Hay algunos diarios, por ejemplo, el periódico La Alborada de 1905, que a partir del número 20 se plantea abiertamente como un periódico feminista, ¿no? O sea, se dicen feministas estas mujeres hace más de 100 años atrás. Pero muchas otras mujeres se cuestionan. Decirse feminista es un término en la época duro, ¿no? Es un término que también, si hoy se dice feminazi y otras formas, ¿no es cierto?, de cuestionar a las mujeres, en esa época ni hablar. Algunas autoras hablan de que se trata de un feminismo moderado, un feminismo donde efectivamente también las mujeres siguen ancladas en este lugar, ¿no es cierto?, de pensarse como madres, de pensarse, ¿no es cierto?, desde un lugar más tradicional, pero sin duda son mujeres que se atreven a desafiar el orden. Y ese capítulo termina un poco entonces con esto que va a ser conseguir estos derechos civiles y estos derechos políticos a partir de la ley de derecho a voto del año 1949 que se ejerce en las elecciones de 1951 para presidenciales. El segundo capítulo, que es el desafío, el poder de desafiar el poder, movimiento de mujeres y feministas en la revolución y contra la dictadura. Por un lado nos hacemos cargo de todo este periodo que muchas autoras han denominado como de un silencio feminista, ¿no? Claro, se consiguen los derechos políticos, se avanzan los derechos civiles, ¿no? Hay un reconocimiento desde la perspectiva de la igualdad. Sin embargo, esa igualdad jurídica formal no transforma, ¿no es cierto?, ni las relaciones de género, ni transforma las relaciones de clase, ni transforma las relaciones que existen, por ejemplo, respecto de las mujeres indígenas o campesinas. Por lo tanto, en ese segundo capítulo, que más o menos aborda el periodo desde 1950 hasta 1990, también nos tratamos de preguntar qué pasa con las mujeres, ¿no es cierto?, en el contexto de la Unidad Popular. Mujeres, sobre todo de los sectores populares, trabajadoras, campesinas, que se incorporan masivamente al proceso de recuperación de tierras, ¿no es cierto?, de tomas de terrenos, mujeres que están
haciendo un proceso muy importante de lucha también en los procesos de toma de vivienda, de construcción de vivienda, ¿no es cierto?, en las poblaciones, mujeres que participan también de los procesos de recuperación de fábricas, por ejemplo, en la época de los cordones industriales, pero que también sin duda van a vivir una situación de desigualdad en las que muchas veces siguen también ocupando estos lugares más tradicionales del ser mujer, ¿no? Una reflexión que también va a recorrer al movimiento de mujeres y feministas en la época de la dictadura. Y por otro lado vamos a tener ese periodo, ¿no es cierto?, de la historia que va a ser un periodo profundamente represivo para las mujeres, donde las mujeres van a vivir, ¿no es cierto?, la violencia político-sexual, de aquellas que se atrevieron a ser militantes de organizaciones de izquierda, de aquellas que se atrevieron a desafiar, ¿no es cierto?, el poder, mujeres que van a ser encarceladas, torturadas, desaparecidas, ejecutadas, pero también prontamente, y creo que es lo interesante que tiene ese capítulo, ¿no es cierto?, las mujeres se empiezan a organizar. Ya en 1974, por ejemplo, surgen las primeras coordinaciones de mujeres que van a empezar a plantear la necesidad de luchar contra la dictadura, de luchar, ¿no es cierto?, contra el autoritarismo que se vive en la sociedad. Se forman muchísimas organizaciones, la verdad que es impresionante, en las mujeres sindicales, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Sindical, que se organiza, ¿no es cierto?, a las trabajadoras a nivel nacional, las mujeres que van a reconstituir el MEMT en el año 83, las mujeres de la Morada, las mujeres de ISIS, las mujeres en poblaciones, ¿no es cierto?, que a través de las ollas comunes, de también hacerse cargo de temas, ¿no es cierto?, como la falta de alimentación, el hambre, algo que nos recuerda mucho también a la situación que estamos viviendo hoy en el país, también se empiezan a organizar, empiezan a discutir, empiezan a conversar de sus problemas, ¿no? Y es en ese contexto entonces donde también surge este poderosísimo movimiento, las mujeres por la vida, no más tortura, no más violencia, ¿no es cierto?, no más represión. Estas primeras marchas, la marcha emblemática del 8 de marzo de 1983, que también inaugura el ciclo de las protestas populares contra la dictadura. Estas mujeres que también se empiezan a cuestionar sobre ese autoritarismo, ¿no es cierto?, que tienen estas consignas tan emblemáticas como no más autoritarismo, no más represión, democracia en el país y democracia en la casa, democracia en el país, en la casa y en la cama, ¿no es cierto?, también poniendo en discusión temas sobre la sexualidad, temas sobre las relaciones de pareja, temas sobre la violencia. Y la verdad es que ese movimiento feminista que fue muy importante, ese movimiento de mujeres también, porque hay algunos diálogos, ¿no es cierto?, entre ser movimiento de mujeres y feministas. No todos los movimientos de mujeres obviamente han sido feministas, ¿no?, pero sí se plantean desde una perspectiva crítica y cuestionadora, plantean un pliego de demandas, ¿no es cierto?, a lo que va a ser la concertación de partidos por la democracia, y así se cierra un poco ese ciclo tan importante de luchas que desemboca, ¿no es cierto?, en lo que es la transición a la democracia, una democracia, ¿no es cierto?, pactada, que tiene todas estas herencias autoritarias, ¿no es cierto?, y que inaugura el ciclo de los gobiernos de la concertación. Y el último capítulo de este periodo histórico, que se llama Movimientos Feministas y LGTBIQ, de la transición pactada a la revuelta social, justamente tratamos de abordar, ¿no es cierto?, qué pasa con las mujeres en el contexto de la transición en estos primeros años, que por un lado está toda esta expectativa con una alegría que va a llegar, pero también por otro lado rápidamente desemboca, ¿no es cierto?, en una desilusión, porque efectivamente, claro, se crean instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer, se empiezan a plantear algunas leyes, ¿no es cierto?, respecto al tema del postnatal, respecto a temas, ¿no es cierto?, como puede ser el salario mínimo, respecto a algunos temas de violencia, pero no son estas demandas que tenían las mujeres, ¿no es cierto?, que habían luchado contra la dictadura. Y ahí hay un debate interesante entre, como se conoce el movimiento, entre las institucionalizadas y las autónomas. Un sector de ese movimiento de mujeres y feministas se incorpora, en muchos casos, en estos gobiernos de la concertación, a trabajar en estos espacios como el CERNAM. Pero también hay otro sector importante del movimiento feminista, ¿no es cierto?, que se plantea desde la autonomía, que es muy crítica de esta institucionalidad de los partidos políticos, que también hace toda una reflexión, ¿no es cierto?, sobre el machismo que existe al interior de estas prácticas políticas más tradicionales, y que por lo tanto también se va a plantear desde una estrategia, ¿no es cierto?, de la autonomía. Aparecen además temas muy interesantes, el feminismo comunitario, los feminismos indígenas, ¿no es cierto?, ya desde el 2006 con la reactivación de los movimientos sociales,
la Revolución Pingüina y, por supuesto, desde el año 2011 con el Movimiento por la Educación, pero también múltiples otros movimientos sociales que aparecen, movimientos medioambientales, regionalistas, movimientos por los derechos de la diversidad y la disidencia sexual. La verdad que la explosión, ¿no es cierto?, que tiene el movimiento feminista es muy, muy importante. Y sin duda ahí el movimiento feminista de las mujeres estudiantes, pero también de las trabajadoras, de las pobladoras, de las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, de las mujeres también en los territorios, es sumamente importante. También las organizaciones LGTBIQ, ¿no es cierto?, que van a plantear una serie de demandas, matrimonio igualitario, que desemboca en el acuerdo de unión civil, el tema de la ley Zamudio, ¿no es cierto?, a partir del caso brutal del asesinato de Daniel Zamudio, pero también, ¿no es cierto?, las mujeres y los movimientos feministas van a instalar una serie de demandas y hay como una especie de explosión de múltiples demandas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, desde el año 2011 se empiezan a constituir una serie de secretarías de género en las universidades. El año 2014 se organiza el primer Congreso por la Educación No Sexista. El año 2018 tenemos, ¿no es cierto?, este tsunami feminista, esta ola de tomas y paralizaciones en prácticamente 50 universidades del país, y el 2018, ¿no es cierto?, sin duda en el estallido social también va a ser muy, muy importante la presencia de los movimientos de mujeres, perdón, el 2019, en octubre del 2019, los movimientos de mujeres y feministas, lo que fue el colectivo Las Tesis, ¿no es cierto?, con su performance Un violador en tu camino, las banderas lilas, ¿no es cierto?, las banderas moradas, los pañuelos verdes que estaban por todas las movilizaciones, ¿no? Que son una serie de activismos, performance de mujeres y de las disidencias sexuales que también van a plantear demandas muy, muy importantes. Entonces, un poco lo que tratamos de recoger, ¿no es cierto?, en esta investigación, en este trabajo colectivo, en este trabajo que también se propone de alguna otra manera tratar de recuperar esta historia de larga data, pero no como una historia que sea homogénea, no como una historia tampoco que implica no ver las diferencias, por el contrario, tratamos de mostrar y de hacernos cargo mucho de estas discusiones, ¿no? El último capítulo, de hecho, que es un capítulo de análisis más teórico, decir feminismo no es solo hoy, algunas reflexiones sobre tiempos, tensiones y preguntas para pensarnos desde y con la historia. Debatimos, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué es ser feminista? ¿Qué son los feminismos? No hay solo una manera de entender el feminismo, no hay solo una manera de vivir el feminismo, no hay solo una mirada respecto de lo que es el feminismo. A lo largo de la historia hemos tenido feminismos de clase, feminismos obreros, feminismos socialistas, anarquistas, liberales, feminismos que más bien están en la lógica de la inclusión. Qué sé yo, decir soy feminista se ha hecho más de sentido común. En el año 2018 hasta Renovación Nacional se planteó, ¿no es cierto?, que también eran feministas. O sea, ¿qué es ser feminista? Esa es una pregunta creemos que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones al interior de los movimientos? ¿Qué pasa con los diálogos, por ejemplo, entre las mujeres de sectores populares, las mujeres trabajadoras con otras mujeres? ¿Cuáles son los diálogos de las mujeres también racializadas, ¿no es cierto?, las mujeres indígenas? También muchas veces ahí existen tensiones, ¿no es cierto?, en un feminismo que tiende a pensarse más homogéneamente, pero donde también aparecen estas demandas interseccionales, ¿no?, que nos hablan desde otro lugar, de demandas específicas de mujeres que no necesariamente viven la misma situación que otras, ¿no? No es lo mismo ser mujer indígena en un territorio, ¿no es cierto?, de la zona de la Araucanía, que vive determinadas formas de violencia, que ser mujer afrodescendiente en el norte del país, que ser una mujer, ¿no es cierto?, en Santiago. Por lo tanto, también esas diferencias nos parece que son muy relevantes de trabajar en el libro, o también la relación, pero también muchas veces las tensiones entre los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad y la disidencia. Bueno, y finalmente el libro también intenta hacer un aporte en abrir un poco estas fuentes, estos archivos, como le llamamos, para conocer las historias de las mujeres, estas bibliografías, ¿no es cierto? Hay también como un catálogo de algunas películas, documentales que ustedes puedan encontrar. Bueno, y finalmente, como decía de nuevo, la tapa, esta foto tan emblemática, ¿no es cierto?, que está hecha justamente a partir de la intervención que hacen dos autoras, ¿no es cierto?, que las invitamos nosotras también a escribir sobre esta imagen, que es la del libro Históricas, y que fue una imagen muy emblemática. Bueno, eso, no me quiero extender mucho más, pero
pero es un poco, fue un trabajo arduo, pero la verdad es que muy, muy bonito y que creemos que puede ser como un aporte para tener una mirada que si bien es sintética y que sin duda quedan muchas cosas fuera del libro, ¿no? Pero donde tratamos de trabajar también los temas de las violencias, ¿no es cierto?, las múltiples formas de violencia, las demandas de las mujeres, ¿no es cierto?, por los derechos políticos, por los derechos civiles, contra el acoso, por un lenguaje no sexista, ¿no? Dar una mirada un poco de largo plazo de lo que ha sido una historia que sin duda quizás lo que permite reconocer es que efectivamente los feminismos, ¿no es cierto?, han sido uno de los movimientos sociales más importantes, más activos de la historia, que ha conseguido también, ¿no es cierto?, muchísimos logros, pero donde sin duda queda muchísimo por hacer. Así que bueno, paro ahí para dejar un espacio quizás para la conversación y las preguntas. Muchas gracias, Ana. Yo creo que lo más importante viene ahora respecto a las preguntas que podrían formular todos. Les vamos a pedir que vayan dejando sus preguntas en el chat y también pueden pedir la palabra. Sí, me voy a aprovechar y te voy a preguntar, si bien es cierto, cada uno de los periodos históricos hace aportes sustanciales a el desarrollo de los feminismos, ¿verdad? Y a mí me gustaría preguntarte desde tu perspectiva de historiadora, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van estos movimientos? Buena pregunta, difícil pregunta, pero buena pregunta. O sea, yo creo que hoy estamos en un momento en que sin duda los movimientos feministas, bueno, muchos hablan en esta lógica de las olas feministas, ¿no? No es un concepto que todo el movimiento feminista esté de acuerdo, hay algunas críticas, sobre todo desde mujeres como de movimientos indígenas, que es un concepto más bien como de las mujeres occidentales, las mujeres blancas, pero se ha instalado como desde el sentido común la idea de las olas del movimiento feminista, y hay una cierta como idea, ¿no es cierto?, de que hay 4 como grandes olas de este movimiento y que estaríamos viviendo la 4ª ola. Yo creo que efectivamente, si pensamos el movimiento feminista chileno de los últimos 10 años, más o menos desde el 2011 hasta ahora, que ha sido como muy activo, claramente es parte de un ciclo más amplio, ¿no? Si pensamos la marea verde en Argentina, si pensamos la lucha del movimiento, ¿no es cierto?, Ni Una Menos, que también es un movimiento, ¿no es cierto?, que ha tenido un impacto en Latinoamérica muy fuerte, si pensamos el movimiento Me Too en Estados Unidos, si pensamos lo que pasa en España, ¿no es cierto?, con este caso de esta violación colectiva terrible, la manada, ¿no?, que también despertó grandes movilizaciones, claramente podemos pensar, por otro lado, lo que fue el impacto de la performance de las tesis, que rápidamente se viraliza y en 2 o 3 días, ¿no es cierto?, se hace famoso, digamos, en el mundo y se reproduce en decenas de países y en decenas de idiomas. Claramente estamos viviendo un momento de una fuerte demanda, ¿no es cierto?, y reconocimiento de las luchas de las mujeres y las diversidades, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un activismo, es un movimiento que va a seguir, me parece a mí, siendo uno de los principales motores, ¿no?, de las luchas sociales en los próximos años. Y creo que también, en el caso de lo que estamos viviendo respecto de la pandemia, un poco lo que decía al inicio, ¿no? La pandemia está mostrando también, está desnudando muchísimas contradicciones, ¿no? Mucho de este sistema, en el caso de nuestro país, con el estallido social, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Esta frase que se hizo tan conocida, el neoliberalismo nace y muere en Chile, ¿no? Pero la pandemia también está desnudando eso, y por otro lado muestra una vez más que somos las mujeres, que es en las mujeres donde más recaen, ¿no es cierto?, las consecuencias de la pandemia. O sea, las cifras de pobreza, como han aumentado en las mujeres, ¿no es cierto?, en los hogares con jefatura femenina, la violencia, ¿no es cierto?, hacia las mujeres, el retroceso. Hoy se calcula que el empleo femenino retrocedió en nuestro país a cifras que eran del año 2010-2011, y yo creo que eso también, sin duda, va a motorizar, ¿no es cierto?, en los próximos años también muchas luchas de mujeres. Pensemos hoy, por ejemplo, en el caso de las ollas comunas en poblaciones, por eso hacía un poco la analogía con lo que había sido las luchas en dictadura, son las mujeres también las que están encabezando en muchos casos esos procesos de organización. Pero por otro lado, creo que también estamos también viendo muchas disputas sobre eso, ¿no? Que son países como Polonia, muchos otros están discutiendo restringir derechos sexuales y reproductivos, prohibir la homosexualidad. Lo que quiero decir es que no son derechos que se conquistan y quedan para siempre, hay disputas, ¿no es cierto? Hay disputas políticas, ideológicas, económicas. Entonces creo que
que el movimiento feminista va a seguir siendo súper activo en los próximos años y va a ser uno de los movimientos más relevantes, creo yo, en instalar como muchas de estas demandas, ¿no? Y estas temáticas. Gracias, Ana. Hugo. Sí, muy interesante. Yo creo que se vienen, como decía, son 170 años, ¿cierto?, de historia, y algo que bueno, desde el género también, que también una categoría que hoy día está siendo muy, ¿cierto?, está muy a flor de piel en las investigaciones, ¿cierto?, la categoría de género, o se ha ido metamorfoseando también en esta última década. Y quería preguntarte también porque el feminismo como que no quiere imponer, ¿cierto?, un matriarcado, porque también eso, lo que estoy entendiendo, ¿cierto?, basado como en la violencia contra los hombres, me estoy poniendo también desde esta vereda, porque también hay, como decías tu grupo, ¿cierto?, que te llevan como a esta división quizás más cartesiana, digámoslo así, ¿cierto?, de fragmentar la género, siendo que quizás cómo se puede definir como esta lucha que muchos grupos presentan entre lo que es el patriarcado, el feminismo o el machismo, porque también es interesante como en la historia, como te decía, de la misma Amanda Barca, ¿cierto?, que muchas de las cosas que hoy son normales fueron y a través, ¿cierto?, de luchas muchas veces silenciosas del feminismo. Entonces, que como la gente, como para nosotros, que quizás también no tenemos a veces tanto estudio sobre el feminismo, sobre el género, ¿cierto?, desde la postura más del género masculino, ¿cómo nos podemos o qué nos va a dejar tu libro a nosotros? O sea, yo creo que esa pregunta un poco por claro, la unidad, la fragmentación creo que es una pregunta como que recorre a todos los movimientos sociales, ¿no? Claro, por eso también nos parecía importante como esto, ¿no? Más que feminismos, nosotros hablamos de feminismos en plural, porque la historia del movimiento siempre ha sido plural. Yo creo ahí que tu pregunta es interesante porque efectivamente hay ciertas demandas que pueden ser como comunes, ¿no?, del movimiento. No más violencia hacia la mujer, no más femicidio, ¿no? No más desigualdad, por ejemplo, salarial. O sea, hay una serie de demandas que sin duda uno puede identificar en el movimiento feminista que permiten, ¿no?, pensar en acciones en común, que permite pensar, ¿no es cierto?, en luchas, en estrategias en común, pero también el movimiento feminista tiene estrategias diversas para abordar estas mismas problemáticas, ¿no? Y yo diría que ahí hay dos temas. Uno que tiene que ver con las diferencias, es decir, dentro del movimiento hay múltiples diferencias, por ejemplo, desde los movimientos feministas latinoamericanos, ¿no es cierto?, desde los movimientos feministas indígenas, desde los movimientos feministas afrodescendientes, muchas veces se cuestionan, ¿no es cierto?, ciertas demandas, por ejemplo, de igualdad en general, que no dan cuenta justamente de esas diferencias, ¿no? Como le decían las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, Angela Davis y otras, ¿no es cierto?, a las mujeres blancas, digamos, ustedes pueden salir a la calle y luchar, ¿no es cierto?, porque tienen en sus casas sirvientas negras, ¿no es cierto?, que les cuidan a sus hijos y les hacen las tareas del hogar. Entonces, creo que esas discusiones también permiten dar cuenta de esas diferencias, permiten abrirnos a esta categoría de la interseccionalidad, pero por otro lado también hay un debate respecto a la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la forma en que efectivamente podemos llegar a la equidad o a la igualdad, ¿no es cierto? Es posible alcanzar la igualdad en un sistema que además se sostiene en la diferencia de clase, en un sistema neoliberal, ¿no es cierto?, que se basa en reproducir la desigualdad en todo nivel, que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo, que se basa en la explotación, ¿no es cierto?, del sistema extractivista. Entonces también hay discusiones ahí que son políticas y estratégicas que son como reinteresantes, ¿no? Y por eso da el ejemplo. Claro, el año 2018 todo el mundo se denominó feminista, ¿no? Creo que en algún momento hasta en la UDI trataron de decirse feministas. Y eso también genera una discusión, ¿no?, que sería ser feministas. Y por otro lado, creo que está esta discusión también respecto de los estereotipos, ¿no? Claro, hoy la discusión es feminazis, pero digo, la discusión donde muchas veces se busca como atacar al movimiento. Pero en otros momentos de la historia también las mujeres, ¿no es cierto?, han vivido toda esta carga de estereotipos, ¿no es cierto?, respecto de sus luchas. Decir feminismo es lo mismo que machismo, no, es totalmente distinto. El machismo, ¿no es cierto?, lo que busca es perpetuar y es la desigualdad y la dominación, ¿no es cierto?, masculina. El feminismo lo que busca es la lucha por la liberación, por el cambio, contra la desigualdad, ¿no es cierto? O sea, hay múltiples formas de entenderlo. Pero creo que también esos estereotipos que tú señalas han existido sin duda en la historia como del movimiento en múltiples momentos, ¿no?
La otra vez veía unas caricaturas que se hacía, por ejemplo, de las mujeres en los inicios del siglo XX y cómo aparecían, cómo eran las mujeres, que eso, eran mujeres, hablaba de mujeres feas, solteronas, no podían conseguir marido, por eso eran feministas, ¿no? Entonces también esas formas de estereotipo han existido siempre como a lo largo de la historia. Ahora yo creo, y ahí cierro con eso, que uno de los aportes del libro, me parece a mí, es poder ver esta historia como a largo plazo, ¿no? O sea, reconocernos como parte de una trayectoria también. Porque muchas veces parece que el feminismo nace ahora, ¿no? No, y el feminismo tiene una historia que por supuesto va cambiando, que no es la misma las demandas de las mujeres en los años 30, que en 1875, cuando en San Felipe se quisieron ir a inscribir, porque la ciudadanía pensaban que también podía ser para las mujeres, y sacaron una ley para decir, no, ciudadano es solo el varón. O sea, por supuesto que cambia el contexto, ¿no? Pero por otro lado, muchas demandas siguen teniendo una base común que es muy similar, ¿no? Gracias Ana. Yo quería preguntarte, el libro, además de una mirada histórica, tiene claramente una mirada pedagógica, o al menos así lo veo yo, dado que se agrega, además del relato, la narrativa de los distintos periodos, también aparece un apartado que es un glosario. También hay algunas sugerencias de películas que nos pueden ir acercando a este tema. Entonces me gustaría que nos comentaras, nos detallaras un poco de qué se tratan estos apartados, y por ahí si también nos puedes recomendar y dar algunas sugerencias al respecto. Sí, bueno, una de las propuestas que nos hicimos al escribir el libro es que fuera un libro para un público amplio, ¿no? Muchas veces, como en la historia y en muchas otras disciplinas pasa, claro, uno escribe y en realidad el público es como súper pequeño, ¿no? Entonces el escribir también un libro que fuera para un público amplio, un libro que también tuviera este carácter, como les decía, de usar este lenguaje no sexista que ha generado también muchos debates en los últimos años, pero que cada vez más se ha ido instalando, ¿no es cierto?, en las propias academias, aceptar tesis, trabajos, ¿no es cierto?, con lenguaje no sexista, con lenguaje inclusivo, pero también en esa misma lógica, como tú señalabas, claro, la idea, por ejemplo, de incluir documentales y películas, ¿no? Hay una producción muy interesante de películas, muchas de ellas además que están como abiertas, ¿no es cierto?, en plataformas abiertas. Por ejemplo, Hoy no mañana, que es un documental súper interesante sobre la lucha de las mujeres en dictadura, que se puede conseguir en Onda Media, que se puede conseguir también en otras plataformas, ¿no es cierto? Nosotras, otro documental también como muy interesante que hay ahí. No sé, la serie Ramona, que dieron hace un par de años, que era sobre las mujeres en la época de, de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, las tomas de poblaciones, no sé, La memoria obstinada, La flaca Alejandra. O sea, la verdad que calculamos, pusimos cerca de unos 30 o 35 documentales que hablan, ¿no es cierto?, respecto de las luchas o de la vida de las mujeres o de los movimientos de la diversidad y las disidencias sexuales, ¿no es cierto? Y por otro lado también nos parecía súper interesante dar cuenta como de esta gran cantidad como de archivos que muchas veces no son muy conocidos, donde uno puede encontrar documentos y fuentes, como se dice un poco en la historia, ¿no es cierto?, para hacer una historia de las mujeres. Por ejemplo, el Archivo Nacional, hace algunos años atrás, de la mano de Emma Ramón y otro equipo de antropólogas, historiadoras, sociólogas, abrió todo un área de archivo de patrimonio y género, donde, por ejemplo, han digitalizado, creo que son cerca de 700 cartas del MEMCH, del Movimiento por Emancipación de Mujeres en Chile, cartas escritas a mano que circulan entre los años 35 y 43, por ejemplo, con los archivos de Olga Poblete, de Elena Cafarena. La verdad que es muy, muy interesante ese archivo. Bueno, ahora no se puede ir obviamente en contextos de pandemia, pero muchas veces además hacen visitas, ¿no es cierto? Hay también una gran cantidad de archivos testimoniales, por ejemplo, muchos sitios de memoria. Acá colocamos, entre otros, por ejemplo, el archivo de Vida Grimaldi, ¿no es cierto?, y otros sitios de memoria que tienen muchos testimonios de mujeres que viven en el contexto de la dictadura cívico-militar, de sus relatos, ¿no? La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, o por ejemplo Biblioteca Fragmentada, que es también de una de las autoras, de Panchita Barrientos, que escribe este capítulo, ¿no es cierto?, reflexionando más teóricamente sobre estos temas. También ahí, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de material, de bibliografía, y nos parece que dar a conocer eso es como muy, muy importante, ¿no? Porque si uno piensa incluso, justo estos días estaba haciendo una clase sobre cómo han cambiado los manuales de historia, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Hace 10, 15 años atrás, la historia era la historia de los varones, ¿no? Era la historia
universal contada desde la lógica de los varones, ¿no? Pero también se ha hecho un trabajo muy, muy bonito ahí desde la pedagogía, de incorporar, por ejemplo, fuentes que hablen de las historias de las mujeres, donde también en la historia, ¿no es cierto?, se hable de lo que pasa con las mujeres en distintos momentos de la historia. Entonces, claro, en ese sentido creemos que era como súper importante este sentido como más pedagógico de alguna otra manera de dar cuenta, ¿no es cierto?, de estos relatos. Eso, así que ahí sí, hay, como les digo, cerca de unos 30 o 35 documentales y unos 20, digamos, archivos que ustedes pueden, archivos de la Fundación Iguales, por ejemplo, de Margarita Pisano, ¿no? Donde la verdad que la cantidad de material, uno se sorprende muchas veces, ¿no? No lo conocemos tanto, y también porque, claro, conocemos estas como instituciones más importantes, el MEMCH, ¿no es cierto?, o algunas cosas de lo que pasa, pero la verdad que uno empieza a adentrarse un poco y es impactante conocer, no sé, el periódico El Alborado, La Palanca, que como decía son de 1905, 1908, que están en memoria chilena, son 90 números de La Alborada, y uno empieza a leer cómo mujeres obreras en ese contexto, ¿no es cierto?, se preguntaban, hablaban de la violencia, hablaban del problema, trataban de hablar del problema de la sexualidad, del problema de la concepción, ¿no es cierto?, qué sé yo, del problema del alcohol, o sea, una serie de temáticas que la verdad que muchas veces como que sorprende y da cuenta de este gran activismo que ha tenido el movimiento, ¿no?, en estos más de 100 años de historia. Ana, y bueno, yo creo que hay mucho material y por lo tanto el libro va a ser una fuente obligada a todos aquellos que quieran intervenir, investigar respecto de este tema. Y me gustaría saber, si bien los movimientos feministas son movimientos a nivel mundial, planetario, como historiadora, ¿tú podrías decir si hay algún sello que caracterice los movimientos feministas chilenos y que lo distingan de otros movimientos a nivel mundial? Mira, en general yo creo que también se puede empezar como más, quizás como más regionalmente. Por ejemplo, en el caso del feminismo obrero, que es un feminismo que surge en Chile entre 1905 y 1925, también si uno lo mira en perspectiva regional, está pasando, por ejemplo, lo mismo en Argentina y en Uruguay. O sea, es un momento donde se está como constituyendo una clase trabajadora más moderna, ¿no es cierto?, más industrial, en la extensión del Creo que ahí, por ejemplo, hay algo como característico de estos últimos 10 años en Chile. Eh, no existe, no conozco en otros países que se haya dado un fenómeno como este, por ejemplo, de las tomas feministas. Por ejemplo, el debate sí sobre el tema del sexismo en los espacios institucionales, universitarios, o en los liceos, en los colegios, ese es un debate que viene en el mundo. El tema, por ejemplo, del acoso sexual en Estados Unidos se discutió en los 80 y en los 90, en Europa también, en México en los años también 2010, pero particularmente ese activismo como estudiantil, ¿no es cierto?, que fue muy fuerte en colegios. En Chile se formaron más de 40 o 45 secretarías de género estudiantiles. Creo que ahí, por ejemplo, hay algo que es interesante y que marca ese diálogo con este otro movimiento social tan importante que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Eso sí me Así parece es. casi un sello interesante, sí. Y ahí tú estás investigando y sigues trabajando por eso. Ahora, Ana, te voy a llevar un poco a lo anecdótico, aunque no es un detalle, ¿no es cierto? Y me acuerdo que tú
nos habías comentado que hubo una fuerte discusión respecto a esto que se denomina el lenguaje no sexista. Ustedes en el libro describen, empiezan a narrar con un lenguaje distinto, y que eso, cuando estaban editando y cuando estaban preparando su libro, tuvo algunas discusiones con la editorial. Entonces me gustaría que nos comentaras, porque el lenguaje no es inocuo, ¿no es cierto? Genera un impacto, una forma de mirar la realidad específica. Entonces me gustaría que nos pudieras contar un poco los detalles de esa discusión. Bueno, yo creo que fue una de las grandes apuestas y ahí como grupo, digamos, como colectivo de trabajo, lo planteamos como un punto para nosotras inamovible. La verdad es que nos parecía que un libro que hablara de los movimientos de mujeres, un libro que hablara de los movimientos feministas, de las diversidades, no podía, ¿no es cierto?, ser escrito en un lenguaje tradicional. El lenguaje tradicional, y hace muchos años ya se viene discutiendo, pero particularmente en los últimos 5 años, es sexista, sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestro idioma español, ¿no? De hecho, hace poco había leído una polémica de la RAE del año 2018 cuando defendían que no se podía hablar de todes, cuando no se podía hablar, ¿no es cierto?, con la X, porque es una aberración del lenguaje, y alguien les preguntaba, ¿no es cierto?, bueno, pero si yo entro a una sala donde hay 20 mujeres y un hombre y digo, hola, ¿cómo están todas? ¿Está bien? Y de la RAE contestan, no, está mal, porque el todos es el universal, ¿no? Yo creo que eso ya está, o sea, se ha instalado bastante, se está cada vez discutiendo, se están aceptando, como decía un poco, hablar, ¿no es cierto?, escribir, incluso aceptar tesis, investigaciones, pero sin duda sigue siendo un terreno de disputa, ¿no? Hace algunos años atrás, cuando escribíamos o hablábamos así, muchas veces se caricaturizaba, ¿no es cierto?, se reía. Recuerdo también en momentos a veces hablando, ¿no?, con amigas, amigues, ¿no? Y era como que generaba chiste, molestia, ¿no? Era, ya, ¿cómo va a hablar? Pero hoy yo creo que igual, y eso también es una lucha, ¿no es cierto? Y es algo que han logrado los movimientos feministas y de la diversidad. Y ahí sí, hay una discusión interesante, bueno, ¿cómo se escribe? ¿Se escribe con la X? ¿Se escribe con la arroba? ¿Se escribe con la E? Yo en lo personal creo que cualquier forma que de alguna otra manera intente combatir ese sesgo sexista, ¿no es cierto?, no inclusivo, es relevante. Nosotras optamos por escribir con la X porque nos parecía que era una manera también de hacernos cargo, ¿no es cierto?, de esas múltiples como diferencias. Y claro, la editorial al principio hubo como una cierta como, bueno, ¿por qué? Pero nosotras lo argumentamos bien y finalmente se aceptó, y nos parece que también eso puede marcar como un punto interesante, ¿no es cierto?, de inflexión, ¿no? Bueno, de hecho hace poco, este domingo, viendo algunos de estos programas como de política, uno de los candidatos como de Chile Vamos decía, bueno, la inclusión no es hablar de todes, eso en realidad no sirve de nada. Sí, por supuesto que hablar de todes no va a cambiar que las mujeres hoy siguen viviendo violencia, femicidio, ¿no es cierto?, que hay más pobreza en las mujeres, pero sí también permite, ¿no?, mostrar, visibilizar y también denunciar lo que es la violencia simbólica, lo que es la violencia en el lenguaje. Entonces creo que ahí, igual de alguna otra manera, nos recogemos, ¿no?, toda esa lucha que a mí me parece que es muy relevante y que también es un aporte de los movimientos feministas. Y dime una cosa, y dentro de las opciones que tomaron las autoras de este libro, entre ellas tú, ¿no es cierto?, también tomaron algunas decisiones respecto a las referencias bibliográficas, porque si nos vamos a las referencias del libro, también aparecen solo mujeres. Claro, salvo un texto, pero en un 95% nuestra apuesta fue por visibilizar también literatura, ¿no es cierto?, de mujeres, y eso nos parecía muy importante porque en general, sobre todo, también si miramos los últimos años, los planes de estudio, los currículos de estudio, casi toda la bibliografía, o en su mayoría bibliografía o literatura escrita por varones, ¿no? Y nosotros lo que queríamos mostrar no solamente era visibilizar esos estudios, tesis, investigaciones, artículos, sino también mostrar que hay una gran cantidad de producción escrita, ¿no es cierto?, por las propias mujeres, y que no es quizás el historiador o el sociólogo o el economista más renombrado, ¿no?, pero que la verdad que la cantidad de estudios que hay y los aportes que han hecho estudiantes tesistas, ¿no es cierto?, de pregrado, de posgrado, investigadoras jóvenes, historiadoras, ¿no es cierto?, algunas que empezaron a escribir ya en los años 80, ¿no?, y que no siempre tienen el mismo lugar de visibilidad que otros historiadores que son mucho más reconocidos, que aparecen en los manuales de historia, que se los invita a las charlas. Mucho también nos pareció, y esto me había olvidado de nombrarlo, pero el tema regional.
también el libro intenta mucho dar cuenta de lo regional, escapar de este centralismo y de este peso tan fuerte de Santiago, ¿no? Del equipo que escribe, somos 8, por ejemplo, Carelia Cerda, que es una historiadora del norte, ¿no es cierto? Ya trabaja en Arica, Iquique, Karen Alfaro, que es de la Universidad de Concepción, Karen Alfaro de Valdivia, Ginny Nostroza de Concepción. O sea, también nos parecía que era súper relevante mostrar esta dimensión regional, ¿no? Mostrar lo que pasa con el activismo en regiones, no sé, la lucha de las mujeres de la Casa Yela en Talca, que desde los 70 en adelante han tenido, por ejemplo, una casa de acogida para las mujeres que han vivido violencia, ¿no? Entonces también esa dimensión regional fue muy, muy importante en el libro. Gracias, Ana. ¿Samuel? No, perdón. Hugo. No, es Ya, interesante. Perdón, si Samuel levantó la mano después, voy yo, y si alguien más quiere levantar la mano para decir algún comentario, Samuel. Nada, primero saludar a Ana por este aporte muy significativo, contemporáneo, de lecturas ya históricas, pero que finalmente se atan a un contexto actual. Y en eso, escuchándote y también adentrándome, porque finalmente, como tú lo mencionabas en un principio, estas lecturas del feminismo, del género, para quien no se adentra en ellas, son más bien posturas bien radicales, o sea, como que extremo o feminista o el género pero ya cuando tú asumes la lectura y empiezas a revisar, finalmente la postura del feminismo, no sé si ahí estarán de acuerdo, pero tiene que ver con que emerjan relaciones más puras, en el fondo, con justicia social, con equidad para todos, no solamente para quienes son parte de este movimiento feminista, sino que finalmente es una lucha de derechos igualitarios a partir de los distintos procesos de inequidad que han sufrido las mujeres, de los cuales los hombres muchas veces, y lo digo ahí con propiedad, hemos abusado, aprofitado, y también tú sabes que a lo largo de la historia han sido muchos los autores muy importantes que finalmente se ha descubierto que las que han escrito los grandes textos y los grandes aportes teóricos han sido sus mujeres. Entonces, y de ahí empezamos a derrocar un montón de mitos y creencias de las sabidurías de las cuales hacemos parte hoy día en nuestro diario vivir. Por ahí se dice que Maslow no fue el de la pirámide, por ahí se dice que otros psicólogos o sociólogos no fueron los de las grandes teorías. Entonces, este despertar femenino nos viene también a hablar de estas relaciones más puras, de lo social y al respeto y en el fondo a mirarnos todos por igual. Entonces, desde ahí un poco es la reflexión, más que una pregunta, es que este material que tú nos traes hoy día, donde tal vez la Elena Cafarera para muchos es desconocida, tal vez la historia de las mujeres chilenas para muchos es desconocida, las primeras, en el caso de nosotros, las primeras trabajadoras sociales chilenas, y cómo en el fondo la primera mujer médico del país. Entonces, hay mucha historia femenina de la cual nosotros hoy día hacemos eco. Entonces, yo agradezco realmente tu libro, estoy esperando que me llegue. Entonces, pero sí agradecerte tu aporte también desde el ámbito más comunitario que tú tienes, este enfoque también de entregar conocimiento a partir de lecturas bien contextuales y que vienen a aportarnos. Entonces, nada, yo creo que por ahí va mi reflexión, más que la pregunta. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias, profesor Samuel. Súper interesante también. No sé si ya nos queda un poquito de tiempo también, por si alguien quiere levantar la mano o decir algún comentario, pregunta, también estamos disponibles. Y también para nosotros interesante nuestra construcción de la carrera de trabajo social, para todos los que están presentes, ¿cierto? Fue en el ritmo, ¿cierto? En los años, en plena comienzo del siglo XX, ¿cierto? Que surge la carrera de trabajo social a través de ella, ¿cierto? De la profesionalización, ¿cierto? Curricular, primera vez que se habla de diagnóstico social y profesionaliza lo que es nuestra disciplina hoy día, nuestra carrera. Y que también en ese tiempo tenía que haber luchado, y su historia lo dice así, con muchas trabas, ¿cierto? Donde a la mujer también se le relevaba a un rol caritativo, ¿cierto? De ayuda, de beneficencia. Entonces, es interesante cómo ella también luchó y después profesionalizó algo, y hoy día la carrera también es parte de esa construcción histórica también de un feminismo.
Sí, y yo también quería aportar, mientras nos llegan algunas preguntas, que en este libro, al parecer, hay, bueno, claramente hay un enfoque y hay pocas cosas que se dejan al azar. Es decir, hay una preocupación por incluir a distintas historiadoras, hay una preocupación por el lenguaje, hay una preocupación también por las referencias bibliográficas y algo muy interesante que a mí particularmente me sirvió es este glosario de términos que agregan. Y me gustaría preguntarte al respecto, Ana, ¿cómo eligieron esos términos? A partir de lo que ustedes creían que era más desconocido, a partir de palabras clave, ¿cómo fueron escogiendo específicamente estos términos que a ustedes les parecía que eran esenciales para tener una mayor comprensión respecto a estos movimientos feministas en Chile? Claro, la idea un poco era, quizás hay ciertos términos que muchas veces usamos que uno dice, claro, todo el mundo los conoce, todo el mundo los sabe, ¿no? Para todos es sabido que, no sé, el género es tal cosa, pero en realidad, ¿qué es hablar de diversidad? ¿Qué es hablar de disidencia sexual? ¿Qué es hablar de feminismos también, ¿no? Nos parecía interesante quizás recoger esto mismo, porque como ustedes bien decían, ¿no? Lo decía recién Samuel, claro, muchas veces damos por hecho que todos conocemos nuestra historia, que todos conocemos o utilizamos ciertos términos, y si bien efectivamente hablar de género se ha incorporado en el lenguaje académico, hay cursos, ¿no es cierto?, de género muchas veces, es algo que está también en algunos planes de estudio, pero no necesariamente hay una comprensión no común, porque no queremos ser un diccionario que diga esto se entiende de esta manera, pero sí al menos poner, ¿no es cierto?, en debate y en tensión esos temas. Entonces me parece ahí que es como, nos parecía interesante como recoger quizás términos que son muy importantes, muy relevantes, que parecen como esto conocido, ¿no? Activismo LGTBIQ+. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se entiende? Esta sigla que también ha ido cambiando, ¿no? En los 90 era LGTB, después LGTBIQ, LGTBIQ+. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas tensiones también, no? Entonces un poco la apuesta era como en ese sentido, ¿no? Tratar de recoger quizás ciertos conceptos como que son un poco claves, ¿no? Para también tratar de problematizarlos, como decía ahí. Y en ese sentido también, como esta apuesta de lo colectivo, ¿no? Lo quería remarcar también, aprovechando que quizás hay muchas y muchos estudiantes, también la apuesta en el sentido, por un lado, la importancia de las investigaciones, para muchos quizás estudiantes de pregrado, tesistas que pueden estar ahora, también no pensar en sus investigaciones, no necesariamente porque las enfoquen o no en género, pero que hay muchos temas, ¿no es cierto?, por abordar, por conocer, por pensar también ciertas metodologías de trabajo que permitan abordar eso. Y por otro lado también lo bonito del trabajo colectivo, ¿no? Una de nuestras principales como apuestas fue cómo estas 8 mujeres, que estábamos todas en lugares distintos, en un contexto de pandemia, que en 4 meses nos propusimos este proyecto, que nos juntábamos todos los viernes a las 8 de la tarde, muchas de ellas también mamás, ¿no es cierto?, con montones de responsabilidades encima, cómo podíamos trabajar, cómo muchas veces también dejar de lado, ¿no?, el ego, eso de que me van a criticar y que digo, o sea, también una apuesta de trabajo colectivo donde para todas significó muchas veces donde yo podía conocer de un tema, proponer algo, entonces también creo que eso es algo como muy interesante, donde muchas veces nuestro trabajo académico también está marcado por ese tipo de cosas, ¿no? Una perspectiva más neoliberal del trabajo individual, o también, ¿no es cierto?, el ego, son cuestiones que existen, que son parte, ¿no?, de la vida, entonces también creo que una de nuestras como discusiones interesantes como equipo de trabajo fue esa, ¿no?, de pensar un trabajo que realmente fuera colectivo, no yo, ok, mando mi capítulo, ya está, todas nos leímos a todas nos recomendamos bibliografía y literatura, todas abordamos el debate de cada capítulo, ¿no es cierto?, cómo íbamos a pensar cada capítulo, y eso creo que desde mi perspectiva también fue un aprendizaje muy grande, la verdad es que creo que fue uno y se consolidó de hecho también como grupo, ¿no es cierto?, de amistad, de también ahí tener un espacio de trabajo que también fuera colectivo, y creo que me parece a mí que es algo que en un momento también donde buscamos prácticas más colectivas, también me parece como bien importante rescatar eso. Bueno, Ana, y también agradecerte porque desde hace un par de años también en la carrera hemos tratado de poner hacer nuestro aporte, por ejemplo, comentar que tú estás a cargo de un electivo que se llama Género e Interseccionalidad,
que se da en tercer año, sexto semestre de la carrera, ¿no es cierto? Hemos revisado la bibliografía para ir incorporando también este lenguaje y esta mirada de género, que creo que son cuestiones de carácter importante dentro del lugar desde donde nos situamos. Por ejemplo, estas discusiones a partir de los profesores de tesis respecto al lenguaje sexista, donde todavía, ¿no es cierto?, no hay un acuerdo, no hay una norma, pero por lo menos está la discusión para ir incorporando ciertos cambios que impacten también en la formación, no solo de nuestros y nuestras estudiantes, sino también de nosotros como profesores, profesoras, formadores. Y yo creo que ahí tú has sido un puntal muy relevante, porque hace unos 4 o 5 años yo creo que nuestro conocimiento respecto a estos temas era mínimo, y hemos ido avanzando progresivamente en eso. ¿Ya? Así que aprovecho de darte las gracias públicamente, porque realmente para nuestra carrera ha sido un aporte tanto en pregrado como en posgrado, que de hecho veo a varios estudiantes que fueron tus estudiantes el año pasado en el Magíster de Intervención y Desarrollo Humano, que quedaron muy motivados. Muestra de eso es que varios de los temas de tesis, de investigaciones que tienen que hacer ellos, incorporan y ellas incorporan estos temas, y por supuesto que el libro va a tener que pasar a formar parte de la bibliografía básica en una serie de asignaturas y temáticas que estamos viendo, ¿ya? Así es que me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario que puedan hacer nuestros y nuestras participantes respecto a lo que ha comentado Ana, que ha sido muy ilustrativo. Y además a mí lo que me llama más la atención en el fondo es cómo se fue armando esto que tú muy bien llamas una obra colectiva. Y obra colectiva significa tomar decisiones respecto a bibliografía, tema, y cómo van articulando, porque no son capítulos separados, a pesar de que los escriben por separado, sino que tiene un hilo conductor que nos permite ir adentrándonos, ¿no es cierto?, en todos estos temas que rescatan ustedes de la historia nuestra. Así que dejo la palabra abierta, con confianza. Estamos en un espacio pequeño, pero para que aprovechemos a nuestra invitada. Bueno, también nos pusieron felicitaciones, a mí me pusieron felicitaciones por el libro en el chat, así que eso es importante también. No sé si alguien más quiere decir algún comentario, alguna profesora, profesor, algún estudiante. Bueno, incluso preguntaban dónde comprar el libro. Ya les pusimos. Se demora un poco, Ana, en llegar, porque parece que hay harto interés. Hay algunas personas que ya les ha llegado, pero hay harto interés por leerla, y como te digo, creo que empieza a formar parte ya de nuestra bibliografía básica en varias asignaturas. ¿Ya? Bueno, entonces yo no sé si Ana María tiene más preguntas. Yo quizá decirnos también, profesora Ana López, por qué debemos, y antes de terminar, por qué debemos leer el libro de ustedes. Qué pregunta difícil. No, yo creo que a cualquier persona que le interese saber un poco de lo que es la historia del movimiento, ver también este movimiento en una escala, no sé, a largo plazo, pensar los temas que han instalado los movimientos feministas en nuestra historia, pensarnos también cuáles son los desafíos para hoy, como esta primera pregunta que quizás hacía Ana María hace un ratito, ¿no? Creo que en ese sentido también no, hay muchos trabajos que están como bien fragmentados, o sea, la posibilidad de contar, por supuesto, desde la síntesis, nosotras estamos súper claras que hay muchísimo más que se puede hacer y escribir, pero contar con algo que permita como conocer estos distintos periodos, ¿no es cierto?, en un solo texto, acceder a estas fuentes, conocer archivos que quizás fragmentadamente uno puede conocer, pero que no son de alto dominio público, ¿no? Estas películas, estas series, creo que ahí hay algo que es bien interesante y que también puede motivar de nuevo, abrir muchísimas otras investigaciones, ¿no es cierto? Yo creo que es como un aporte, una apuesta también por eso, ¿no? Por cuánto más podemos conocer, cuántos temas
podemos pensar. Hoy ya se están haciendo muchas investigaciones sobre las mujeres en el contexto de pandemia, ¿no? Ya se están haciendo muchas investigaciones sobre lo que fue la participación de los movimientos feministas en el contexto del estallido social. Entonces creo que sobre todo tiene que ser un llamado a eso, ¿no? Investigadoras e investigadores jóvenes, ¿no es cierto?, a seguir pensando, a seguir reflexionando y a buscar, ¿no es cierto?, nuevas preguntas también sobre un poco lo que ha sido la historia del movimiento. Bueno, Muchas entonces gracias. quedamos con hartas ganas de leer el libro, leer los capítulos. Yo quiero irme especialmente a la parte del glosario, las sugerencias de películas, que también son una forma distinta de acercarnos al tema. Así que te damos las gracias, Ana, por esta interesante presentación, y la tarea es que vamos a leer ahora, ¿cierto? Así es que te agradezco. Hugo. Sí, nada, yo quiero agradecer también, de verdad, este es un espacio súper importante para la carrera y también agradecerte a ti siempre, Ana, por el espacio, por tu entrega, por tu colaboración, porque tú eres una de las docentes que siempre comparte su conocimiento y de eso también se ve reflejado en las tesis que guías en la carrera de trabajo social. Así que muy agradecido de este espacio, felicitarte por tu libro, porque sabemos lo importante que es escribir, sobre todo para ti como investigadora. Te mandamos las felicitaciones de los estudiantes, que acá están diciendo felicitaciones por el libro de los docentes. Agradecer a todos y a todas las que nos acompañaron hoy día, decirles que me puedan dejar nuevamente su correo, los que no lo han hecho, en el chat, para poder mandar una encuesta de evaluación de nuestras actividades. Y por mi parte es todo. Yo creo que ya nuestra directora debe cerrar y despedir a nuestra invitada de hoy. Bueno, solo muchas gracias. Yo creo que es un privilegio, Ana, antes de leer el libro, tener todo este contexto, esta explicación de los pormenores que nos anima y nos motiva a leer con más gusto estas páginas que con tanta motivación, con tanta pasión, lograron junto a tus compañeras de la red de historiadoras. Así que agradecemos a todas y todos por su participación y esperamos vernos pronto. ¿Ya? Muchas gracias.